Yo quería hablar de las redes sociales, lógicamente, pero del pasado y el futuro, es decir, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Dónde estamos? No hace falta que perdamos mucho tiempo porque me imagino que todos más o menos deben tener una idea de dónde estamos. Pero ¿de dónde venimos? Las redes sociales. Si miráis la literatura de las redes sociales, pareciera que este es un fenómeno reciente, que además ha tenien su eclosión a partir de redes muy espectaculares como ha sido MySpace y Facebook, en menor medida Second Life y alguna que otra de estas redes. Curiosamente, redes, digamos, que de una u otra manera tienen el anclaje en Silicon Valley, en California. Se habla de la web 2.0 también como algo muy reciente, y ya tendré tiempo durante la charla de desacreditar estas ideas, porque las redes sociales están en el código genético de Internet. Desde el principio, desde prácticamente 1969, aunque aquí exagero por unos cuantos años, que es cuando se hace la primera conexión entre 4 ordenadores, uno en la Universidad de Utah, los otros 3 en las 3 universidades de California. La gente que decide la arquitectura de aquella red, es decir, cómo va a ser la red y cómo se va a comportar la red y cuáles son sus propiedades y sus funciones, aquel grupo de científicos y tecnólogos que, como han reconocido muchísimas veces, no sabían muy bien lo que estaban haciendo y muchísimo menos se podían imaginar las implicaciones que iba a tener aquella red, sí sabían lo que querían hacer en el momento. Deciden, una de las cosas que deciden, por ejemplo, es que en la red no iba a haber información. La única información que iba a haber en la red era la que pusieron los usuarios. Y de esta manera marcaban claramente la frontera entre esa red que ellos estaban construyendo, que al principio se llamó ARPANET y después fue cambiando de nombre, y lo que iban a hacer otras redes a raíz de lo que era toda la digitalización, lo que entonces se llamaba como la microelectrónica. Y esta diferencia ha sido realmente la que nos ha llevado hasta el punto de estar hoy día aquí en un día espléndido, reunidos en una sala para tratar de hablar de las redes sociales. Desde aquel momento, lo único que hemos hecho en Internet ha sido publicar y publicar para los demás y que los demás publiquen para nosotros y que nosotros modifiquemos lo que los otros publican y que los otros modifiquen lo que uno publica y que además encuentre constantemente vías diferentes de expandir, de diseminar, de distribuir la información que vamos publicando. En los años 80, los científicos, porque en aquella época, como posiblemente sepáis, la red estaba confinada fundamentalmente a lo que se llamaban las universidades de investigación de Estados Unidos, aquellas que tenían programas de investigación financiados fundamentalmente por el gobierno de Estados Unidos, y en estas redes es donde en estas universidades es donde se empieza a desarrollar las redes. Los científicos desarrollan un programa que todavía lo podéis ver en Internet, porque ahora ya se ha pasado a la web, que se llamaba Usenet. Usenet era un programa que permitía acoger a decenas de miles de foros, donde los científicos y la gente que quisiera iba discutiendo a partir de raíces que permitían encontrar el foro que uno quería. Entonces, si uno quería encontrar un foro sobre pintura, tenía que entrar a .soc, que era sociedad, de ahí a .cool, que era cultura, de ahí a lo que fuera, paint o como se llamara. Y allí se encontraban con la gente que en aquel momento dentro de Internet trabajaba, intercambiaba información, proponía proyectos, etcétera, etcétera. Años 80. En los años 80 explotan en Estados Unidos y después posteriormente ocurre en Europa y en el resto del mundo lo que se llamaban las BBS, los Bulletin Board Systems, que en el fondo lo que hacían era utilizar el protocolo de Internet para poder crear redes a partir del ordenador que yo tenía en mi casa.
Y entonces yo con el protocolo ese permitía que la gente llamando a mi casa entraran en mi ordenador, y en mi ordenador se encontraban entonces con una pequeña estructura que les permitía dejar información, consultar información, etcétera, etcétera. De esta manera, decenas de miles de bulletin boards, sobre todo en Estados Unidos, empiezan a discutir sobre todo, sobre cine, sobre política, sobre cualquier tipo de aspecto que a la gente le interesara, y en muchos casos además se empiezan a convertir progresivamente en lo que después desembocó en lo que se llamaban the free network, es decir, las redes libres, que eran redes fundamentalmente ciudadanas que se desarrollan mucho en Estados Unidos y en Canadá, donde la gente encuentra puntos de encuentro para hacer fiestas, para encontrarse, para buscar pareja, para estudiar, para tener información sobre otras universidades o otros lugares, etcétera, etcétera. Seguimos hablando de los años 80. En los años 80 aparecen, hacia finales de los años 80, 3 o 4 de las megaconstrucciones virtuales que van a determinar en gran medida el futuro de lo que nosotros ahora ya conocemos como la red y que somos un poco producto de ellos. Una de ellas es CompuServe. A CompuServe se entraba a través de Internet, era el protocolo de Internet, pero era una red cerrada en el sentido de que uno solamente podía entrar a CompuServe siendo miembro de CompuServe. En CompuServe, donde me tocó vivir durante un tiempo largo, en 1992-93, pero ya venía de antes, habían 32.000 foros. 32.000 foros solamente en CompuServe. Y ahí toda la información de los foros solamente la ponían los usuarios. No había otra gente dedicada a poner información para los usuarios. Y habían foros sobre todo. No había prácticamente nada que no lo pudieras encontrar. Y si no lo podías encontrar y tú ponías en un buscador de CompuServe un tema que no existía, la propia gerencia de CompuServe empezaba a mover los hilos para encontrar gente que estuviera interesada en el tema y el tema se desarrollaba. Los foros eran foro en el sentido de un lugar donde se discutía, un lugar donde se aportaban documentos por parte de los usuarios que tenían que ver con lo que se estaba discutiendo, un chat donde podías tener hasta 18 habitaciones diferentes, ya fueran para conversaciones privadas o colectivas, etcétera, etcétera. Y además, lo más interesante desde ese punto de vista es que cuando entrabas en un chat y tenías conversaciones en el chat, lógicamente podías guardar la información y podías tener un registro de todas las conversaciones que habías tenido en tu chat. Estamos hablando finales de los 80, principios de los 90. AOL, American Online, que hace una construcción parecida a la de CompuServe, en donde hay cientos de miles de estadounidenses conectados, donde hacen de todo, hacen teatro, hacen pequeñas películas, hacen literatura colectiva, hacen absolutamente todo lo que nos podamos imaginar. El crecimiento de AOL es tan espectacular en Estados Unidos que se convierte, y basado fundamentalmente en las aportaciones que hacían los usuarios, se convierte en una potencia económica y finalmente, como sabéis, se come a Time Warner, que es uno de los grandes emporios de la comunicación y del cine y del entretenimiento en Estados Unidos. Y AOL se lo come fundamentalmente a partir de todo este tipo de actividad que se genera ahí, que crea toda una cantidad enorme de riqueza y de relaciones con empresas, con administraciones, etcétera, que lo convierte en una potencia económica.